Buenas noches a todos. Creo que ya tenemos un coro de 5 personas. Tenemos poco tiempo, entonces me gustaría iniciar con el desarrollo del tema que nos toca hoy, que va a ser desarrollo organizacional. No sé si alguna persona conoce sobre este tema o ha hecho algún curso o ha desarrollado algo. El tema va muy relacionado a los temas que hemos ido viendo en comportamiento y definitivamente es uno de los temas más importantes porque nos permite hacer intervención en las organizaciones, ¿no? Entonces, ese es un elemento que tenemos que tocar, ya que muchas organizaciones han desarrollado la habilidad, ¿no?, para integrar el cambio tecnológico y de información. Y también para adaptarse a los cambios, tanto sociales y culturales. Entonces, este tema nos permite poder identificar algunas bases para poder realmente intervenir en esas organizaciones. Hay dos fuerzas que influyen en una organización. Hemos hablado de que en el comportamiento organizacional trabajamos desde 3 puntos de vista. A nivel individual, a nivel grupal, a nivel organizacional, ¿no? Y una cuarta esfera se podría llamar la parte del contexto en el que se desarrolla esto, ¿no? Considerando lo que se ha dicho, se podría decir que hay dos tipos de fuerzas que interactúan en este tipo de procesos. Una fuerza externa y una fuerza interna. Una fuerza externa sí se relaciona mucho con las relaciones humanas. La fuerza externa son exógenas a la organización. Se puede hablar de los factores educacionales, los sociales, los culturales, los económicos, los políticos, los tecnológicos. Es todo lo que va a influir para que una organización cambie, ¿no? Y después vienen las internas que son las endógenas y parten de las funciones que tiene el trabajador en la empresa. Los objetivos, las políticas, la parte tecnológica también va a ser importante, ¿no? Entonces es importante que ahí estas dos confluyan. Entonces, uno de los elementos que nosotros trabajamos mucho que cuando hacemos desarrollo organizacional es que en el momento en que vayamos a trabajar en desarrollo, estamos interviniendo en la gente, en los procesos, en el tipo de relaciones interpersonales que se pueda dar, ¿no? Para poder entender estos procesos que se van a dar, tenemos que entender qué es el cambio. ¿Alguien sabe qué es la gestión del cambio? ¿Alguna persona ha visto algo de la gestión del cambio? Pues cuando nosotros hacemos un diagnóstico organizacional, encontramos una empresa en una situación y en un momento dado. Y identificamos las variables que se tienen que mejorar. Durante un proceso, que nosotros lo vamos a llamar proceso de intervención, vamos a actuar dentro de la organización y vamos a generar ciertas otras acciones que van a generar un cambio. La mayoría de los cambios que se solicitan a los psicólogos y todo eso es el cambio organizacional. Entonces, ahí es uno de los elementos que se van dando. ¿Ya? Tengo una diapositiva, les voy a mostrar, espérenme un ratito, sobre el cambio. A ver, espérame. Aquí hay, denme 2 segundos. He sacado otra información más sobre cambio. Tal vez eso podríamos ver. ¿Les parece? Bueno, estas son las etapas. Cuando las
Dice Indira, cuando las emprendan, hacen diagnósticos y generan cambios. Sí, exactamente. Lo que quiero es mostrarles cómo se genera el cambio. En un momentito, para que puedan entenderme, pues toda la parte de... Uno de los elementos que nosotros vamos a trabajar es el cambio en una serie de comportamientos, ¿no? Lo que habíamos hablado. Hay factores exógenos, hay factores endógenos que afectan mucho a la organización. Entonces, cuando hay uno de estos elementos que nos pueden guiar ya sea al fracaso o al éxito, entonces nosotros empezamos a generar acciones. Estas acciones se convierten en intervenciones y durante este proceso generan cambios en la organización. ¿En qué tipos de cambios pueden generar? Pueden generar cambios a nivel de procesos, a nivel de pensamientos, a nivel de acciones, a nivel de actitudes, a nivel de procesos comunicacionales, a nivel de procesos administrativos, ¿no? Entonces, esos procesos van a ser desarrollados a través de una gestión del cambio, ¿ok? Para alterar esto, o para aumentar las fuerzas o para disminuir, tenemos que hacer una combinación de ambas. Uno de los autores más famosos dentro del desarrollo organizacional es Kurt Lewin, y él nos señala que se puede modificar las fuerzas que mantienen un statu quo en una empresa, ¿no? Él nos habla de dos fuerzas. Una, la fuerza impulsora, que ayuda a que se efectúe el cambio, y una fuerza restrictiva, que hace que se resistan al cambio. ¿Cuáles serán las fuerzas impulsoras? ¿Alguien me podría o podría dar su opinión de qué podrían ser esas fuerzas impulsoras? A ver, si no me equivoco, puede ser, digamos, a aquellas oportunidades o estrategias, digamos, que puedan mejorar dentro de la institución. Sí, está bien, súper. ¿Qué más nos puedes decir? Puede ser también, digamos, el tema de recolección de fondos económicos, digamos, de otras instituciones, el tema de hacer alianzas interinstitucionales con otras instituciones, digamos, y que tengan el mismo fin, digamos, a la institución, ¿no? El mismo objetivo, la misma visión, ¿no? Que tengan similaridad en, digamos, en lo que ofertan en el mercado, ¿no? Hacer alianzas, por ejemplo. Exactamente. En la organización influyen muchas fuerzas, tanto internas como externas, y impulsan al cambio. Los objetivos de un cambio organizacional apuntan a que a mayor eficiencia y mejor calidad de los servicios. Y para lograrlos, se requiere de unos cambios formales en la estructura organizativa, tal vez también en los procedimientos y los métodos, en los sistemas de información, en las políticas de personal, y para eso nosotros utilizamos los diagnósticos, para tratar de identificar algunas patologías administrativas, y utilizamos las técnicas que hace la anterior semana hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, dentro de las fuerzas, como hemos hablado, dentro de las fuerzas internas o la necesidad de un cambio, van a haber unas fuerzas internas. Las necesidades que no han sido satisfechas para las personas. Hay un elemento que nosotros tenemos que trabajar y que en todas las empresas nos van a pedir, que es la insatisfacción, o es medir los grados de satisfacción en el trabajo. Los grados de conflicto también van a ser un elemento, una fuerza interna, ¿no? Los sistemas de compensación, de absentismo, ausentismo, van a ser fuerzas que impulsen también a lo que va a ser el cambio, a que haya una necesidad del cambio. En las fuerzas externas podemos señalar las que ya hemos dicho, ¿no? A nivel político, a nivel educación, a nivel social, a nivel religioso, un montón de cosas. Pero también podemos señalar otras como la edad, la educación, el nivel de habilidad, del género, los valores, el liderazgo, tal vez imponer nuevos sistemas, ¿no? Al interior de la empresa se representan una serie de fuerzas
que generan un cambio. Y algunas veces este cambio es de manera continua, haciendo que se tengan que reconocer estas dos fuerzas que estábamos hablando en las otras diapositivas. Y los resultados que puedan percibir tanto los grupos al interior de la empresa como el comportamiento, eso también va a ser de alguna manera reflejado en la parte exterior de la empresa, ¿no? Las fuerzas externas, como ya habíamos dicho, sí, el diagnóstico del ambiente laboral. Las fuerzas externas son ajenas a la organización y tienen un fuerte impacto y un fuerte, generan un cambio organizacional. La gerencia de la organización tiene poco control sobre estas variables externas. Los factores de cambio que una gerencia nunca debe descuidar son varios, ¿no? Y tienen que aprovecharse para que de esas necesidades surjan las propuestas de intervención. Por tal razón, es bien importante que el manejo de la información y su adecuado procesamiento sea realizado por las personas de manera adecuada, porque en todo caso vamos a tener situaciones improductivas, ¿no ve? Entonces vamos a ir a la laminilla. Podemos estudiar el desarrollo organizacional bajo varios enfoques. Uno de los que más me agrada es el enfoque que se tiene bajo un enfoque sistémico, tal vez sería lo más oportuno, ¿no? Las organizaciones, como dice nuestra laminilla, son unidades sociales o agrupaciones humanas, intencionalmente construidas o reconstruidas para lograr metas y objetivos que se plantea. Una organización es una lista de nunca acabar. Es un organismo social, vivo y cambiante. Y se va dividiendo desde el nivel individual, grupal y organizacional. Algunas se dividen entre las organizaciones con ánimo de lucro y otras sin ánimo de lucro, ¿no? La empresa es una iniciativa humana y lo que necesita es integrar todos los elementos, la parte administrativa, la parte de recursos humanos, la parte financiera, y ¿qué es lo que busca, por ejemplo, la que es para lucrar? Busca rentabilidad. Y la otra, la mayoría de las empresas busca generar ya sea una rentabilidad o ofrecer un servicio en el caso del Estado, ¿no ve? Entonces, la comercialización de bienes, la venta de los bienes generados, esos son algunos de los elementos que caracterizan una empresa. Para mí, uno de los elementos más importantes y me agrada mucho es el enfoque sistémico, porque es una manera de poder integrar todos los elementos de un entorno que se da. Siempre va a haber un insumo, va a haber un proceso y va a haber un producto final o un proceso final que se está dando, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros podemos analizar y comprender el comportamiento de las personas, sin escatimar ningún elemento. El enfoque que nosotros estamos utilizando para el desarrollo organizacional. Ángelo, buenas noches. No hay ningún problema por la demanda. El enfoque que nosotros estamos utilizando es un enfoque sistémico, ¿no? Definido por un conjunto organizado de cosas que pasan a ser funciones básicas. Entonces, ¿cómo se relaciona? ¿Ustedes han visto alguna vez un sistema? ¿Conocen qué es un sistema? Algunos de los psicólogos que nosotros que hemos pasado por la Universidad Católica o la Universidad de la UMSA. Un sistema, cualquier tipo de sistema. Sí, cualquier tipo de sistema. Si hemos visto, si sabemos qué es. ¿Puedes definir qué es un sistema? Sí, es como un conjunto de elementos Ya. que cumplen un
cada elemento, digamos, tiene una función y en su totalidad llegan como a una meta, algo así, un Sí, objetivo. Ujú. sí. Lo que dice Susana también dice un conjunto de procesos conformados por diferentes componentes y conjuntamente llegan a un mismo fin. Pues sí, es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan un También, proceso de un grupo o alguien o una comunidad. Sí, hola, Lick, no, iba a decir lo mismo que mis compañeras, igual lo que leí yo, ¿no? Que es un conjunto, o sea, nosotros lo entendemos como un conjunto de elementos. Puede ser, por ejemplo, aplicado a la familia, en las empresas, donde va a existir una interacción de cada uno de los elementos para que pueda existir una finalidad en común, pero cada elemento es importante, no es como los engranajes, para que pueda funcionar. exactamente. Eh, Ustedes tienen bien clara la figura de un sistema, porque es un conjunto, como ustedes dicen, de elementos que están relacionados entre sí y que funcionan como un todo. No nos olvidemos de esta palabra, que es bien importante. Todo está interrelacionado, no se da nada si no afecta a la primera parte. ¿No ven? Entonces es bien importante tener eh, esto, esto en claro para poder ver que el desarrollo organizacional nos va a permitir actuar y trabajar también en este todo. ¿Ustedes creen que en la vida todo sea sistema? No. ¿Ustedes creen que nosotros somos parte de un sistema? ¿Puede ser? ¿Qué hace que seamos un sistema? Es un todo y tiene un fin. Es dinámico. Sí, yo creo que sí, efectivamente, somos parte de un sistema en todo sentido. Como hace rato les decía, dentro de la familia, la psicología sistémica familiar, por eso nos habla. O sea, cada uno de los miembros de la familia tiene un rol, tiene una determinada función, un determinado comportamiento según en la familia. Por ejemplo, yo, Indira, en mi familia soy hija y tengo un rol y demás. En mi empresa puedo ocupar cierto cargo, entonces es otro sistema distinto, pero creo que todos estamos dentro de un sistema, independientemente del lugar. Ahora, por ejemplo, también estamos dentro de un sistema en el que somos estudiantes, usted es nuestra docente, entonces yo lo interpreto de esa forma. Sí, y está muy bien porque yo creo que en la vida todo interactúa, todo se interrelaciona, desde pequeños sistemas hasta grandes sistemas, todo está enfocado, o sea, hay personas que van a cumplir cierta función, estas pequeñas funciones se van a engranar con otras grandes funciones o con otras, van a ser parte de una cadena de valores que se van dando en la vida. Y es importante tener claro de que en la vida nada funciona sin causar o afectar a un segundo proceso o a un primer proceso o se genera o que genere alguna consecuencia. ¿Ok? Es bien interesante este enfoque. Tenía otras laminillas que las estaba por mostrar, pero realmente para mí es bien importante tener claro que todo en la vida se maneja a través de sistemas. Y la parte del desarrollo organizacional también va a ir enfocado no solamente a si se han dado cuenta, todo lo que hemos estado trabajando, la parte del diagnóstico funcional, la parte del diagnóstico cultural, es hacer que todos los elementos engranen para poder funcionar adecuadamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de las definiciones de sistemas, como ya se ha mencionado, es un conjunto de elementos que son interdependientes, interactuantes, que tienen un fin y que pueden formar un todo unificado. Causa-efecto. Exactamente, Ángelo. Los conjuntos de elementos interrelacionados son un sistema. Y este sistema generalmente, ¿como que se lo ve? Como una entrada, lo que ya hablábamos antes, un proceso y una salida. Y además de esto hay una retroalimentación. Esta partecita de aquí, entrada, proceso, no sé si me siguen con el cursor. ¿Se puede ver el cursor? ¿No se ve? Ok.
esta parte de la entrada van a ser los insumos que nosotros tengamos para desarrollar una tarea. La aplicación de la tarea, buenas noches Carolina, y el resultado que tengamos de esta aplicación de este proceso. Ese resultado lo vamos a analizar y vamos a ver qué cosas han sido buenas y qué cosas han sido malas para volver a generar nuevamente el proceso que se quiera dar. Uno de los procesos que nosotros generalmente hacemos es el proceso de selección de personal, requerimiento de personal. Entonces, nuestra entrada sería, o el insumo sería la cefalía de un cargo, o que un cargo se encuentre vacío. El llenar este cargo sería el proceso, a través de procesos de reclutamiento y selección, el obtener la persona idónea, el ver en qué hemos fallado y nuevamente volver a desarrollar el sistema, ¿no? Entonces, a ver, esperen un momentito, dice Susana, el requerimiento de PNL. Un momentito, vamos a ver. El requerimiento de PNL, ¿sí? Susi, ¿nos podrías aclarar un poco más con el requerimiento de PNL? Ah, el requerimiento de personal, sí. Sí, entonces, cuando hablamos de los sistemas, ya tenemos claro de que un sistema va a tener diferentes elementos que van a ser un todo, pero también van a tener diferentes funciones dentro de este sistema. Hay sistemas cerrados que no presentan intercambio con el medio ambiente, son herméticos y de influencia ambiental. No reciben ninguna influencia ni por un lado ni de otro. ¿Cuáles serán estos tipos de sistemas cerrados? ¿Ya? Hola. Sí, por favor, le dejo la pregunta. Así, sistemas cerrados, como los software. Ya. Los sistemas cerrados están en el entorno exterior y toda la interacción y el conocimiento se transmite dentro de un sistema cerrado solamente. Los sistemas cerrados también pueden obstaculizar el crecimiento, ya que el flujo de información se mantiene dentro del sistema y no tiene posibilidad de interactuar o basarse en el conocimiento de otras personas. ¿Ya? Generalmente hay una máquina es una burocracia total. ¿No ve? Algunas veces estos sistemas cerrados se los conoce como máquinas de las burocracias. Más frecuentemente entre las organizaciones tienden a mantener una eficiencia y el control de las metas más altas. Pueden alcanzar objetivos de varias maneras. Algunas veces incluyen una jerarquía muy detallada en las oficinas. Tienen reglas bien rígidas que guían el rendimiento y la separación de los derechos de las personas como personas y como parte de la organización, como empleados, como servidores públicos. Entonces, estas empresas van a tener la base de los conocimientos técnicos solamente. Sí, puede ser un ejemplo, los procesos cerrados que tienen en la parte militar es un elemento. A ver, vamos a ver, les voy a leer lo que estaba leyendo de Estefanía. Algún docente nos decía, dice ella, que no hay sistemas cerrados, justamente por lo que acaba de decir, puesto por esto de sus culturas específicas, de pensar. Hay algunos sistemas que es muy difícil poder entrar, no nos van a permitir, ¿no? Por ejemplo, si hay un sistema cerrado, la línea de producción va a ser el trabajo diario que se lleva a cabo en una línea de producción, o el montaje también puede ser otro sistema cerrado. Pueden haber también otros sistemas cerrados dentro de lo que es los niveles superiores y las reuniones que ellas realizan con relación a las líneas de producción. Algunos departamentos también se pueden decir que son sistemas cerrados.
Por ejemplo, un departamento de investigación y desarrollo dentro de una organización que hace, digamos, como Apple, puede ser configurado como un sistema cerrado. No necesita interaccionar con otras divisiones. El propósito será, de alguna manera, proteger un secreto, por ejemplo, un nuevo iPhone o el proyecto que puedan sacar. Entonces, las invenciones que se están produciendo en su interior, un departamento de investigación es uno de los elementos y uno de los sistemas, un ejemplo de sistema cerrado, ¿no? Entonces, tenemos ya las diferentes formas de sistemas cerrados que tenemos. Sí, o sea, por ejemplo, cuando van las unidades, es lo que yo te decía, Stephanie, cuando hay un sistema cerrado, o sea, es por proteger alguna información, es cuando no queremos que los demás se enteren de lo que estamos haciendo, tal vez por el secreto industrial que se debe tener, y esos sistemas van a cerrar filas. Lo mismo pasa con lo que decía Susana, por ejemplo, de la Armada. Ellos también trabajan desde un punto de vista, ¿cómo se dice esto? Los militares estratégicos. Entonces, esos sistemas van a ser cerrados para el exterior de la empresa, no así para el interior. Y con secretos, claro, obviamente. Entonces, ese es uno de los elementos que se juega en este tipo de sistemas. ¿Está bien? Ok. ¿A qué llamamos sistemas abiertos? Son los que representan las relaciones de intercambio con el ambiente. Hay entradas y salidas. Los sistemas también intercambian material, energía, con el entorno que tienen. Son adaptativos y pueden ajustarse para sobrevivir un montón de cambios que puedan generarse en el contexto en el que están trabajando. ¿Alguno me puede dar un ejemplo de un sistema abierto? Las organizaciones como tal, a ver, un poquito más, ¿podrías explicarnos? A ver, ¿qué les puedo decir sobre los sistemas abiertos? Los sistemas abiertos son los más predominantes de todos, se caracterizan también por, como ya les decía, intercambiar la energía y la materia con el entorno que los rodea, ¿no? Y son muy proclives a los cambios, son muy adaptativos a los cambios, y eso es bien importante para una organización, ¿no? Hablamos que hay sistemas abiertos que pueden darse, el cuerpo humano, ¿ustedes creen que es un sistema abierto o es un sistema cerrado? Para mí, por ejemplo, las clínicas también, bien, Carolina, el cuerpo es un sistema abierto, porque requiere de disponibilidad de insumos orgánicos. Entonces, permite esa relación con el entorno, ¿no? Con todo lo que le está rodeando. Una hoguera es un sistema abierto porque también trabaja en torno a un entorno. Las plantas también van a estar dentro de los sistemas abiertos. Y las empresas también van a estar dentro de los sistemas abiertos. Las empresas tecnológicas, las clínicas, también van a tener que trabajar en este tipo de sistema, porque tienen que adaptarse al entorno. Entonces, el desarrollo organizacional también es considerado como un sistema abierto, es un sistema orgánico, porque es adaptable, ajusta y reajusta los insumos y estímulos ambientales. Les voy a dar algunas definiciones de acuerdo a algunos autores, más que el agua. Algunos autores de lo que es el desarrollo organizacional, ¿ya? El desarrollo organizacional, Harris, que es uno de los autores que ha estudiado mucho, dice, es la tendencia a destacar el mejoramiento de las relaciones interpersonales como medio de impulsar la empresa. Otro autor que es conocido es Becker,
Dice, es un esfuerzo planeado que abarca toda la organización administrativa desde arriba para aumentar la eficiencia y salud de la organización. Esto se logra solamente, chicos, a través de intervenciones planeadas de los procesos organizacionales, empleando los conocimientos de las ciencias del comportamiento. Eso quiere decir que la ciencia del comportamiento humano y la psicología organizacional nos va a permitir realizar esto, ¿no? Entonces, ya sabemos que también el desarrollo organizacional es un sistema abierto. Un sistema abierto, como decíamos, que tiene y interactúa en diferentes partes. Un sistema de desarrollo tecnológico, sistema de decisiones. Aquí está el entorno. Si se fijan, hay el entorno a todos los lados que va de alguna manera influenciar en las decisiones que tome el sistema corporativo y los sistemas operativos. Tenemos el sistema de recursos humanos y tenemos el sistema económico. El sistema abierto tiene una constante de intercambio con el medio. Cada sistema se encuentra circundante a una organización y algunos forman suprasistemas. Un diagnóstico del sistema organizacional, por lo tanto, nos podrá ayudar a conocer una situación. Es lo que estábamos hablando, ¿no ve? El diagnóstico organizacional funcional y el cultural. Como las organizaciones muchas de las organizaciones tratan de ser o estar planificadas racionalmente. Y desde el momento de su creación obedecen a lograr resultados, metas y objetivos. Entonces, a partir de eso, nosotros sabemos que cuando alguna persona requiere de medir una necesidad insatisfecha, de determinar cómo está la organización, nos están pidiendo que hagamos un diagnóstico de toda la organización, no solamente de una parte. Entonces sería, de alguna manera, aglutinar lo que es el diagnóstico a nivel funcional, el diagnóstico a nivel cultural. ¿Ok? ¿Ya? Aquí vamos a la siguiente. En la medida en la que los individuos, en la que se compone por individuos, su comportamiento no es del todo predecible ni planificable, nos dice. Entonces, el análisis organizacional deberá indicar cuál es la situación de esta empresa o esta organización. Y ahí nos va a señalar cómo ésta se va estructurando a nivel individual, a nivel de los grupos, a nivel de las potencialidades que puedan tener, a nivel de las competencias, ahora que estamos hablando tanto de competencias, así como las dificultades que va a tener al ser un sistema que tiene y debe generar algo y debe obtener un resultado, y ese resultado se va a dar a través de un proceso y una necesidad que se deba cumplir. ¿Qué les parece? Entonces, podemos decir que una organización se va a encontrar inmersa en un medio, en los cuales están también otras organizaciones, en que hay procesos que la obligan a adaptarse, a tomar decisiones y además las va a afectar en todos los sentidos. Las organizaciones tendrían que ser organizaciones de cambio constante, por el hecho de que todo va avanzando, todo va cambiando, ¿no? La capacidad de adaptación es algo que debe tener, porque en caso contrario, esta empresa va a llegar a morir o a cerrarse, porque no tiene los elementos para poder sobrevivir en el entorno. El proceso del desarrollo organizacional bajo un entorno sistémico, entonces, vamos a contar con vamos a poder hacer un desarrollo organizacional que puede integrar las partes de este todo, quiere decir desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista administrativo, ¿no? Nos va a permitir estudiar realmente esas situaciones que son
complejas y profundas y que no generalmente salen a la luz con un diagnóstico parcial. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque nos va a permitir tomar mejores decisiones. Nos va a poder ir permitiendo el identificar si esto va a tener consecuencia y en dónde va a tener la consecuencia con los otros sistemas o subsistemas que se vayan dando en la empresa. Por ejemplo, si nosotros afectamos a un procedimiento, ese procedimiento va a estar dado, va a tener que aplicarlo una persona. Entonces no vamos a tomar solamente de que hay que mejorar el proceso, sino también hay que adaptar a la persona, hay que adaptar a esa persona al cambio que va a tener ese nuevo proceso. Homeostasis, exactamente, Ángelo. ¿Ya? Entonces, la teoría de los sistemas no es algo nuevo, por si acaso. Simplemente nos permite poder tener una visión más clara. ¿Se acuerdan algunas veces cuando yo hablaba de un alineamiento organizacional y hablaba de cómo la gente tenía que trabajar en esto? Pues bueno, la teoría de los sistemas va trabajando en esto. Permítanme retroceder. ¿Se acuerdan que les decía que nosotros siempre tenemos que ver la empresa como una forma alineada e integrada? Pues aquí hay una parte que solamente le falta en esta, que es la parte de la comunicación. Aquí adentro tenemos la misión, visión, tenemos los objetivos, las metas, las tareas. Esto es la parte administrativa. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que ya está dicho, de lo que no vamos a poder cambiar? Y por el otro lado, estábamos viendo dentro de un proceso para poder determinar el sistema, los valores, las prácticas, las conductas, las creencias que van a este lado. Y si se dan cuenta, todo esto gira en torno a un insumo, un proceso y un resultado. Hay un ambiente externo y hay los destinatarios. Entonces, es bien bonito este modelo de lo que es la parte de sistemas porque nos va a permitir identificar el todo. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que trabajar en una teoría de sistemas en las empresas? Porque nos permite ubicar los elementos de manera integrada, no de manera aislada. Si nosotros trabajamos solamente clima o cultura y no trabajamos tal vez los procesos que efectivamente son cuellos de botella, no estamos haciendo un buen diagnóstico. Generalmente a los psicólogos ahora nos piden que seamos más conocedores de la parte administrativa porque si bien unos afectan a los otros, nosotros tenemos que también aprender a dar soluciones desde el punto de vista administrativo. ¿Ok? Entonces ahí ustedes ven, como en este dibujito, van a identificar los valores, van a identificar los objetivos, los resultados, cuál es el impacto que va a generar, no solamente a nivel individual, sino también a nivel grupal. ¿Ya? Bajo este enfoque también se elaboran modelos que utilizan las decisiones, que se utilizan en las empresas para tomar decisiones, para hacerlas mucho más manejables y que permitan simplificar estos mini sistemas que se van dando. ¿Ya? Entonces ahí, estas preguntas, por ejemplo, que nos permiten hacer este análisis integrado es el qué, el cómo, el quién, el cuándo, dónde, cuándo. Si contestamos a todas estas preguntas, vamos a poder lograr la información real e integrada y vamos a poder sugerir a las personas que lideran estas empresas a tomar una buena decisión. ¿Creen ustedes que esta es la visión que tiene la empresa de la gente? ¿Que cada uno es parte de un engranaje? Yo creo que sí. Y por eso también somos parte de un sistema. Como decía Carolina, hasta nuestras familias y en todo va este detalle. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a integrar a una empresa? Aquí hay varios.
desde una dirección, van a ir viendo la parte de recursos humanos, compras, finanzas. La empresa va a integrar todos estos procesos y todas las personas que hagan para lograr sus objetivos. La mayoría de las personas reconoce también las bondades que hay entre el generar una estrategia que pueda aplicarse en la empresa y se integran una con otra. Aquí está. La empresa como un sistema está relacionada con todo el entorno, ¿no? Y recibe inputs en forma de, puede ser a nivel de recursos financieros, recursos humanos, y esos los transforma y obtiene unos resultados, ¿no? Y eso le permite volver a generar nuevamente el sistema. No se olviden que todo es retroalimentación. Aquí vemos, pueden ver, esta es la entrada, operaciones, los procesos que se dan a nivel de recursos humanos, a nivel de dirección y gestión, a nivel financiero, genera otra parte que lo que va a hacer, entra unos recursos, los procesamos y sale un producto, un bien o un servicio. Y para ver si este ha sido de satisfacción de los clientes, nuevamente volvemos a ver qué ha habido de bueno, qué ha habido de malo. Aquí si ven, por ejemplo, el sistema financiero dentro de este proceso de modificación de los insumos, pueden ser dinero, pueden ser personas, pueden ser bienes y servicios que se puedan plantear. Y cuando aplicamos la teoría de sistemas, se puede considerar un sistema abierto y complejo en la empresa porque entran unos recursos, entra la información, estos pueden ser materiales, financieros, hace los procedimientos la empresa y saca como resultados, como ya decíamos, bienes y servicios, compras, incremento del capital, las ventas, y esto permite nuevamente ver en qué estamos fallando para volver a señalar si más bien necesitamos mejorar en la parte de los materiales o en la parte de los recursos financieros o en la parte de la, no sé, mercadotecnia. Entonces ya vamos entrando a que hay dos tipos de fuerzas que también se trabajan dentro de lo que es el éxito o el fracaso que va a tener una empresa. Las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictivas. Estas fuerzas impulsoras van a permitir a la empresa seguir o adelantar los pasos. Y las restrictivas van a ser las que de alguna manera generen la lentitud o la inercia en las empresas. Ángelo me decía, un sistema está basado en entrada, proceso, salida y retroalimentación. Sí, exactamente. Dice Lewin, ¿no? Que cuando estas fuerzas están en equilibrio, Lewin, que es uno de los estudiosos del desarrollo organizacional, él nos ha dado las bases para todo lo que es la gestión del cambio. Hay un proceso bien interesante que él ha utilizado para gestionar cambios en la empresa que está relacionado al desarrollo organizacional. Nos dice que las que tratan de mantener su estatus o su estado actual y las que hay empresas que tratan de mantener su estado actual y otras que quieren modificarlo. Pero cuando ambos conjuntos son bastante uniformes, el comportamiento se conserva. Entonces Lewin llama esto un equilibrio casi estacionario. O sea, las personas están o la organización está en un statu quo para que ni gane mucho ni pierda mucho, sino que se mantenga en un punto intermedio. ¿Ok? Entonces, para alterar este estado de equilibrio e inercia, es importante aumentar alguna de las fuerzas que busca el cambio. Lo que se trata es de combinar estas para lograr un resultado favorable. ¿Ya? De ahí es que Lewin propone modificar las fuerzas que mantienen esa inercia en las empresas, donde no se tiene que producir menos tensión y resistencia.
y que se tiene que trabajar con dos tipos de fuerzas. Una, la fuerza impulsora, que ayude a que se efectúe el cambio. Una fuerza restrictiva, que sea igual, equilibrada y se resista, son los que se resisten a que el cambio se produzca, ¿no? Generalmente Lewin ha hablado de un cambio planeado. ¿Qué quiere decir? Que ya ha efectuado un diagnóstico organizacional, nosotros sabemos que tenemos que cambiar y que tenemos que planificar este cambio. Hay, en la gestión del cambio, a nosotros nos señalaban 7 aspectos, ¿no? Pero Lewin señala 3 que son bien importantes. Entonces, vamos a ver lo que dice Lewin. A ver, espérenme, ahora voy a cambiar de otra. Hay una más. Espérenme un ratito. Lewin propone, denme 2 segunditos, voy a verificar. Lewin propone para la gestión del cambio una base que se llama descongelar, congelar y congelar, descongelar y volver a congelar. ¿Alguien ha escuchado de esto? ¿Han leído algunos de ustedes la parte de los temas de la parte teórica que les he enviado? Son 10 hojitas y habla del desarrollo organizacional y habla de las propuestas de intervención que se tiene con Kurt Lewin. Habla del tipo de propuestas que van desde lo individual hasta lo grupal. Entonces ahí es importante poder tener un poquito de lectura de esto para que podamos conversar, ¿les parece? Pero vamos a seguir viendo cómo se dan estos procesos de cambio. Entonces, para mí es importante que ustedes puedan, estoy buscando, déjenme 2 segunditos. Ya. Aquí, creo que está aquí. Ya. Entonces, para que se produzcan estos cambios, y hemos visto que es bien importante, qué es el cambio, cómo enfrentar el cambio. Vamos a esta otra segunda laminilla. El desarrollo y el cambio planeado. El cambio planeado es un intento sistemático por rediseñar una organización de manera tal que pueda adaptarse a las modificaciones del ambiente exterior y alcanzar nuevas metas. ¿Es importante que nosotros podamos hacer esto? Sí. ¿Por qué? Porque no se olviden que no todas las personas van a aceptar un cambio de una manera regular, se podría decir. Van a haber conflictos, se van a generar problemas. Entonces, si nosotros sabemos qué tipo de personal tenemos, tal vez es mejor hacer un cambio, así, esos de shock, implementar y hacerlos de un día para el otro sin tomar las decisiones de la gente, o podemos hacer un cambio de tipo gradual, si es que queremos resultados y en base a lo que nosotros ya hemos determinado como el diagnóstico grupal o el individual que ya tenemos, ¿no? Ay, perdón, no se están proyectando las laminillas. Sí, ok. Entonces, cuando hablamos de hacer desarrollo organizacional, también hemos visto que lo vamos a hacer de manera integrada, como un sistema, considerando los factores internos, los factores externos, las fuerzas impulsoras, las fuerzas restrictivas, tratar de generar un cambio planeado, planificado, que nos permita disminuir los niveles de conflicto que se van a dar en la organización y nos permita lograr realmente los resultados que tenemos. Entonces, el cambio va a ser esa situación que genere, que permita a la organización ir de un lado al otro, pero desde un punto de vista planificado, ¿ya? Va a generar nuevas actitudes, va a generar nuevos procedimientos, va a generar un integrado. Si vamos viendo desde el punto de vista de teoría de sistemas, no va a cambiar solamente cuando tú hagas un cambio, una modificación en un proceso, no solamente va a cambiar ese proceso técnico o administrativo, va a cambiar también el proceso de cómo piensa la gente. En algunos momentos dicen todos, pero si así siempre se hacía, ¿por qué vamos a tener que cambiar?
y cuando ellos se dan cuenta de que ese proceso va a servir para que ellos mejoren también su calidad de vida, es más óptimo. No sé si ustedes se acuerdan cuando ha entrado la época, tal vez ustedes eran demasiado jovencitos, pero hace unos 20 años atrás, a mí me tocaba cambiar de máquina de escribir a computadora. Y para mí era un poquito ser un poco más adaptable, pero habían personas que renegaban por el uso de las computadoras, entonces no sabían manejarlas, no sabían cómo funcionaba, y para ellos era todo un problema realizar lo que antes se hacía en máquina de escribir. Entonces eso generaba mucho conflicto en las organizaciones, eso les hablo de antes, ¿no? Y hoy en día cuando nosotros vemos, por ejemplo, no sé si ustedes tienen sus papás que utilizan teléfonos antiguos. El mío, por ejemplo, se complica mucho la vida con un teléfono inteligente, un smartphone. Me dice, ¿para qué me has comprado esto si yo necesito solamente discar? Es muy complicada la vida con esto. Entonces, estos procesos de cambio son difíciles desde lo que es una persona a lo que es una organización. No se olviden que en esa organización interactúan muchos aspectos, desde los comportamientos, las actitudes, las emociones, el generar rentabilidad, el que los recursos económicos, financieros, materiales. Hay un montón de variables que se tiene que considerar antes de producir un cambio, que eso va a ser que o es parte del desarrollo organizacional. Requiere mucho acompañamiento, requiere que las personas estén conscientes de que ese cambio es necesario, porque si no pueden perecer. Entonces ahí vamos viendo que uno de los elementos con los que vamos a trabajar, entonces será el desarrollo organizacional y el cambio planado. Definido como el cambio planado es un intento sistemático por rediseñar una organización de tal manera que ésta pueda llegar a ser resiliente o adaptable a las modificaciones de su ambiente exterior y también del interior, alcanzando los logros que necesita alcanzar en gestión o los objetivos o las metas, ¿ya? Entonces, el cambio organizacional no va reñido de lo que es el cambio personal. Las modificaciones internas, como hablamos, percepciones, conductas, la conciencia, no va a ir de manera contraria con lo que van a ser las variaciones en los procesos, en las estrategias y los sistemas de la empresa. Creo que cada cambio afecta a estos dos elementos, a los elementos internos, a los elementos de individuo, grupo y unidad, y también se afectan entre sí. ¿Se acuerdan el anterior cuadrito donde decía misión, visión, objetivos, tareas y funciones? Y al otro lado, valores, creencias, eso. Ese es un alineamiento y eso es lo que nosotros pretendemos. Y el cambio va realmente repercutir en esos elementos. A ver, nos dice Ángelo que sí es el primer tropezón el que se tiene cuando estamos hablando de personas. Dice, lastimosamente en las organizaciones siempre hay gente que se resiste al cambio. Yo creo primero que trabajamos con esas personas. Sí, tenemos que trabajar con esas personas. ¿Saben cuál es la persona con la que más tenemos que trabajar para tratar de hacer el cambio? Aparte de esas personas. Exactamente, Ángelo, el líder, el gerente. Porque muchos gerentes le echan la culpa a las personas. Por ejemplo, cuando uno va, y eso era, cuando uno empieza a hacer, por ejemplo, el trabajo de cambio, nos llaman y nos dicen, necesitamos que la gente cambie actitudes. Y los mandan a hacer a nosotros toda una estrategia para cambio de actitud, ¿no? Trabajar en comunicación, trabajo en equipo, todo eso. Llegamos nosotros a desarrollar los cursos, los talleres o el proceso de diagnóstico y nos damos cuenta que las personas no son las que tienen que cambiar, sino tienen que cambiar la cabeza. Entonces, cuando pasa eso, ya el enfoque y el discurso que tiene el líder es diferente. Pueden decir que los psicólogos estamos haciendo mal nuestro trabajo, que definitivamente no sabemos
realizar un diagnóstico adecuado. Entonces, si ustedes se van a tropezar con ese tipo de gente, hay dos tipos de situaciones que pueden hacer. Una, tienen que tratar primero con mucho tino. Dos, establecerle las reglas del juego claras. Decirle, señor, yo no he venido a tratar de molestarlo con el resultado, pero usted tiene que, de alguna manera, entender que nosotros estamos haciendo un trabajo dentro de una línea técnica y que puede salir no favorable a lo que es su liderazgo. Porque sí, el gerente generalmente boicotea las actividades cuando el problema es él. Y muchos de ellos no van a permitir que se genere ningún cambio porque para esto tendrían que cambiar ellos. ¿Alguna de las personas ha tenido alguna experiencia cuando algo está pasando y el problema no es la gente, es el gerente? Por ejemplo, había una persona que me decía, ¿cómo podemos mejorar el clima laboral si la persona que tiene que poner los puntos sobre las IES en los procesos de entendimiento, relaciones interpersonales, no se quiere llevar mal con nadie y prefiere darles la razón a los dos y mantener ese equilibrio, si es que se puede llamar así, y no generar realmente un cambio real? No sé si les ha pasado alguna vez eso. Entonces, las dos personas, si bien pueden tener el problema de llevarse mal, pero hay un tercero que no está poniendo las cosas claras y llaman a los de recursos humanos y les dicen, mira, estas dos personas son las que no se entienden. Cuando se habla con las dos personas, se ve que el que está llevando y está haciendo que o se peleen o alguna cosa es el gerente y les dice, bueno, o sea, el problema es contigo, no es con el, o sea, el problema es que tú no sabes tomar buenas decisiones y no eres una persona que permita esto. De pronto el gerente se va a enojar con ustedes y les va a decir, bueno, entonces ustedes no están haciendo un buen trabajo. ¿Alguna vez le ha pasado eso a alguien? A ver, Ángelo dice, en mi anterior trabajo fue un poco complicado porque mi gerente de recursos humanos le impuso mi cargo al gerente porque trabajaba sin recursos humanos. Así que conmigo hablaba una cosa y con los funcionarios tenía otro discurso. Y llegamos a un punto un poco gracioso donde lo escuché hablando de mi área. Que cuente. En algunas instituciones los gerentes no demuestran liderazgo, son guiados por otras personas. Ángelo dice, siguiendo con el cuento, y entré a su oficina y le pedí retroalimentación para luego comentarle lo que escuché. ¿Y qué te dijo Ángelo? ¿Cuál fue la reacción que tuvo cuando tú estabas tratando de hacer tu cambio? Él nunca dijo nada, tenía más miedo. Pues sí, y esas personas cuando tú quieres mejorar los climas laborales, no te van a permitir hacerlo. Si quieres desarrollar un proceso, no te lo van a permitir hacer. Te van a boicotear y se van a boicotear inconscientemente porque son las debilidades que están saliendo a flote y muchos de ellos no quieren eso, ¿entienden? Es para ellos más fácil salir porque el que se equivocó es el de recursos humanos o el psicólogo, que decir, sí, realmente hay una falla dentro de nuestros procesos que podemos mejorarla. Como a Ángelo le ha sucedido, él estaba ansioso de que lo retroalimente en algunas situaciones de su trabajo, pero el líder o el jefe que tenía no lo iba a hacer porque de alguna manera estaba mostrando esa debilidad, ¿entienden? Y en la mayoría de las situaciones también pasa eso, o sea, el problema no es solamente de las personas, sino de quién las lidera. Esa es una de las cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros vayamos a trabajar, porque uno, las personas son bien reacias al cambio. Las personas no quieren saber que se han equivocado y cuando les dices todo eso, se van a generar mucho problema. Las empresas que se desenvuelven en un entorno de cambio, que son bien resilientes, necesitan de su personal, necesitan trabajar con su personal para estimular la creatividad, deben trabajar mucho en la forma o en la comunicación que utilizan para poder
para poder mejorar estos canales de comunicación, los mensajes tienen que ser claros, los mensajes tienen que ser dirigidos a las personas correctas, tienen que ser capaces de poder aceptar y percibir una realidad que no sea la que ellos creen, sino que es una realidad diferente. Tienen que aprender a aprender, y uno de los elementos que tiene que enseñársele a la gente es combatir la inercia. Eso significa ser personas resilientes. De esa manera nosotros sí podemos lograr generar una cuestión de cambio para los demás. Formas de enfrentar los procesos de cambio. ¿Cuáles son las formas? Reaccionar ante la crisis por temor o miedo, planificar el cambio en forma deliberada. También en las empresas se están generando modificaciones de hacer los negocios, los fines de adaptarse a los cambios y al entorno de supervivencia. ¿Ustedes creen que el temor y el miedo están alejados de cualquier proceso de cambio? Si hablamos a nivel individual, uno de los elementos por los cuales nosotros nos mantenemos en una zona de confort o en un statu quo es por el miedo. Angelo dice, yo creo que un factor importante es el de revisar los procesos fallidos y exitosos. Sí, siempre hay miedo al cambio. Si se dan cuenta, hasta nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones de cambiar de trabajo, de cambiar de estatus de vida, de cambiar de soltero a casado, se genera una crisis. El cambio siempre nos va a llevar a generar un paso más. Yo nunca he visto que un cambio, un proceso de cambio sea algo negativo, porque en la vida empiezas a generar elementos de experiencia. Y eso es lo mejor que puede tener el cambio, que te enseña a adaptarte a tus entornos, a tu medio ambiente de manera mucho más adecuada. Pero eso no significa de que la gente no tenga temor a eso, porque lo está sacando de su forma de confort. Cuando, por ejemplo, en algunas situaciones es muy difícil aceptar el cambio. Si hablamos a nivel personal, uno de los elementos que nosotros trabajamos mucho son los duelos. ¿Se han dado cuenta que cuando una persona pierde a otra, es tan difícil ese cambio? Ese cambio sí que es el perder un esposo, un hijo, un papá. Muchas veces nos pasa lo mismo en las organizaciones. Cuando el líder ha sido realmente un líder, es como si hubiera muerto alguien. Se llora, se tiene miedo, no se sabe qué persona va a venir o cómo vamos a enfrentar toda esta posición que se está dando. Sí, uno se adapta a una rutina, pero si nosotros tenemos miedo a poder generar esto, estamos en un proceso de extinguirnos como los dinosaurios, ¿no? Carolina dice, acepta. Acepta, a ver, arriba, no he leído la parte de arriba. Dice, es muy difícil superar y no se acepta. Ah, sí, es cierto. En la organización donde trabajó Carolina, el líder se fue. ¿Y qué pasó, Carolina? Y lo desvincularon, y el vacío que dejó seguramente fue muy fuerte y repercutió en las actividades. Realmente hay personas que generan ese tipo de situaciones, y realmente ese grado de pertenencia o de ser familia con el líder, no se olviden que son familias organizacionales. Entonces, es bien difícil. Y es bien difícil aceptar a otra persona que vaya a ocupar el lugar. Es como perder a tu pareja o perder a alguien que tú quieres, y que venga uno sin que tú lo hayas ni siquiera conocido. Es un elemento bien importante ¿no? Dice Carolina, como 2 meses hubo una crisis que nadie sabía qué hacer. Es en nuestra vida, pasa también en las organizaciones, de que estos procesos de cambio van a generar crisis organizacionales por el temor a qué va a pasar, a ese futuro confuso. Y es bien importante que nosotros podamos trabajar en esto, que es los miedos, los temores. Como les digo, depende del tipo de personalidad que tenga la organización para hacer un cambio tipo shock o para hacer un cambio gradual, ¿no?
pero en las dos tenemos que hacer la planificación y ver qué método es el más aconsejable. Es interesante como nos dice Ángelo, en esos casos, en el caso de Carolina, lo que nos contaba, ¿las personas van a rechazar el cambio? Sí, porque hay no solamente una relación de trabajo, sino ya se vuelve de tipo afectivo, de tipo familia. Él es nuestro papá, él nos colabora o nos apoya, depende del tipo de liderazgo que haya tenido, y la gente se refleja mucho en lo que hace su líder. Si el líder es una persona autocrática y dubitativa, el nivel también de aceptación de cambios va a ser difícil. ¿Por qué? Porque la persona va a tratar de imponer y por medio de no explicar las consecuencias o lo que pueda pasar, va a generar harto temor, harto medio, harto rumor de pasillo, de corrillos, y eso es bien importante minimizar, ¿verdad? Algunas veces es un poco trabajoso rearmar equipos de trabajo. Y dicen sí, así es, por los sentimientos que involucran la ruptura. Sí. No se olviden que los seres humanos, independientemente que vayan a trabajar, siempre se genera un sentimiento, una emoción respecto a alguien o a algo. Y los seres humanos somos de los que, no sé, esta persona me simpatizaba tanto, tú has venido, eres nuevo, no te voy a permitir que hagas algo que a mí no me parece. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos cuestionando y van cuestionando las decisiones que pueda tomar la nueva persona. Generalmente no permitimos que esto se vaya dando de manera favorable o positiva para la organización. Y es tal vez es el miedo de que esta persona pueda afectar nuestro statu quo, nuestra zona de confort, o pueda afectar también nuestro trabajo de manera real y que podamos perderlo, ¿no? O sea, hay diferentes variables también que en este tipo de situaciones se tocan. Pero tenemos que aprender a que la gente sepa cómo manejar esto de los miedos y los temores. Porque si la gente piensa que les va a hacer daño, van a estar muy reticentes al cambio. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar. Por eso hemos visto actitud, emociones, por eso hemos visto los grupos, por eso hemos visto desde qué puntos podríamos tocar el hacer un diagnóstico y cómo esto puede influir en generar y el intervenir en una organización. Voy a dejar esta laminilla aquí. Nos queda todavía trabajar el tipo de intervenciones que podemos hacer según Kurt Lewin. Lewin es uno de los capos que ha trabajado sobre desarrollo organizacional y las gestiones de cambio y cómo poder adaptarlas de mejor manera de acuerdo al tipo de organización que se tiene. Entonces, este temita me gustaría tocarlo así y ampliarlo altísimo en el día jueves. ¿Se ha entendido hasta aquí? A ver, voy a ver. ¿Qué dice? Carolina Arancibia dice, el cambio siempre afecta, creo que sí, de manera positiva y negativa, y eso hace que se vuelva un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo que surge a lo que pueda pasar. Exactamente, Carolina, yo comparto lo que tú dices, y es que la gente tiene miedo a los cambios por lo que les depara el futuro. Hay mucha expectativa, hay mucha, ¿qué vamos a hacer mañana? Y eso es uno de los elementos que se está jugando. Entonces, ¿les parece si dejamos a esto y entramos con todos los que son los procesos de intervención de Kurt Lewin el día jueves? Les pediré un favor, si ustedes podrían hacérmelo, podrían leer las hojitas de la parte teórica de desarrollo organizacional para que puedan reflexionar conmigo y compartir qué les parece, o tal vez conocen otro autor que les pueda ser mucho más familiar y mucho más digerible o más adaptable a nuestro medio. Entonces, para poder de alguna manera saber las opiniones que ustedes tienen y de acuerdo a las experiencias que han tenido de trabajo, tal vez poder aplicar este tipo de estrategias que nos resalta Lewin, ¿no?
voy a tratar de mostrarles, por ejemplo, voy a mostrarles cuáles son los procesos de intervención que se pueden dar, algunos modelitos. Se los he pasado ya para el soporte técnico, pero no he pasado todo porque algunos son muy pesados. Así que voy a tratar de coordinar con Stephanie para poderles hacer llegar y que ustedes lo puedan subir a la nube. De igual manera que los del módulo presencial, para que ustedes puedan tener. Algunas cosas son tan pesadas que es bien difícil poder pasarles a nuestros queridos amigos de posgrado. Pero si ustedes quieren, vamos viendo algunos modelos de intervención y algunas formas o procesos de cambio que les permita generar estas modificaciones que algunas veces requieren las organizaciones. Entonces, sí, yo creo que sí, como en los otros módulos, los ejemplos y la parte de de algunos instrumentos les va a servir para poder realizar esto. ¿Vale? Tengo voy a tratar de que lo escaneen. Son unos instrumentos que también utiliza ética para poder medir o poder intervenir en desarrollo organizacional. Voy a ver si mañana me los pueden escanear para poderlos pasar y para que Stephanie pueda compartirlos con ustedes. ¿Ok? Entonces, eso sería por el día de hoy, queridos colegas. Nos estaríamos viendo el día jueves a la misma hora y en este mismo canal. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el día jueves. Buenas noches, buenas noches.